Recuerdo tanto las enseñanzas de filosofía que nos daban en el colegio de San Bartolomé los padres jesuitas, que eran de clarísima estirpe escolástica. Y los escolásticos tenían un punto de partida para toda averiguación filosófica. Ese punto de partida lo llamaban el estado de la cuestión. Uno tiene que definir la cuestión porque si no la define, pues no resuelve nunca el problema. No encuentra el fondo del asunto, no sabe para dónde va. Hay que plantear el estado de la cuestión. Pues nada menos que esto es lo que hace falta en el paro agrario. Los campesinos no saben qué es lo que les pasa. Saben que están muy mal. Saben que están arruinados. Saben que no tienen futuro. Saben que los volvieron pedazos. Que les hacen promesas y que no se las cumplen. Pero es que no se las pueden cumplir, porque ellos no saben dónde está el fondo del asunto. Y el gobierno probablemente sabe exactamente qué es lo que pasa, pero no lo quiere admitir. Entonces vuelve las cosas triviales. Es que los cafeteros se están quejando porque el precio está bajito y yo les he regalado una plata para que su precio suba. Pero los cafeteros siguen en la misma ruina. El campo está vuelto pedazos y el gobierno sabe por qué, pero lo oculta. Y los campesinos no saben por qué y tratan de adivinarlo. No hay un estado de la cuestión. Y el estado de la cuestión lo reducimos a términos muy precisos, queridos oyentes. Hace 10 años un dólar valía en Colombia 3.000 pesos. Si el dólar hubiera seguido su curso, por ejemplo, el que tiene los aumentos de salarios, que es un buen término de referencia, porque en el campo se pagan salarios, hay que pagar trabajo, y el trabajo se manifiesta en el valor del salario. Hoy un dólar debía valer 4.000 pesos, ni más ni menos, y vale menos de 2.000. Ahí está la quiebra, ahí está la crisis, ahí está el problema campesino, como está el problema de la industria, como está el problema de un país al que se arruinó con una política que condujo a semejante absurdo. ¿Y por qué el dólar? Pues por una cosa muy simple, porque muchos campesinos viven produciendo cosas que se van en exportaciones al exterior. El café colombiano que se consume en Colombia es mínimo, eso es un negocio absolutamente colateral y sin importancia. El cafetero produce para que su producto lo vendan al exterior. ¿Y qué le pagan? El valor de lo que pagan allá multiplicado por el valor de los dólares. ¿Los floricultores de qué viven? De exportar sus flores, le pagan en dólares. ¿El bananero de qué vive? De exportar su banano, le pagan en dólares. Ah, pero me dirá la persona que es un poco suspicaz. Hay muchos campesinos que producen para vender en el mercado colombiano y para que aquí tengamos un buen mercado. Luego, el problema del dólar no existe para ellos. Claro que existe, porque es que cuando el dólar está barato, la tentación es obvia, traer productos importados del exterior. Y por eso, si ustedes van a un buen supermercado en alguna de las ciudades del país, encuentran en las neveras que están llenas de quesos importados, de quesos suizos y quesos americanos y quesos de todas las procedencias. ¿Por qué razón? Porque es muy barato traerlos. ¿Y por qué es muy barato traerlos? Porque el dólar está barato. Y entonces los campesinos se quejan amargamente del contrabando de arroz. Y tienen razón. ¿Cómo es posible que venga arroz? Pero uno se pregunta, ¿y por qué los productores de arroz producen arroz barato en el Ecuador, un arroz que resulta muy caro en Colombia? Ah, es el problema del dólar, mis queridos amigos. Como en el Ecuador no han tenido la revaluación de este tamaño, en el Ecuador están en condiciones de producir arroz para mandárnoslo barato y producen café para mandárnoslo barato y se produce cualquier cosa, se produce maíz en los Estados Unidos y nos llenan de maíz y se produce papa y nos llenan de papa y los paperos se quejan y los maiceros se quejan y los arroceros se quejan. Dólar barato. Este gobierno acabó de arruinar el campo colombiano con un dólar barato. Y entonces la gente se pregunta, ¿y qué gana el gobierno con eso? ¿Qué gana? ¿No lo han descubierto? Se lo queremos explicar, querido oyente. El gobierno
es el gran deudor de dólares en el exterior. Pero grande deudor. Estamos debiendo por el sector público por lo menos 50.000 millones de dólares. Si esos dólares valen a 4.000 pesos cada uno, pues la cuenta es facilísima. Son 200 billones de pesos. En cambio, si valen la mitad, entonces la cuenta es muy fácil. Se están ahorrando 100 billones de pesos. El gobierno es el gran interesado en que el dólar esté barato. Y poniendo un dólar barato, lo que le queda muy fácil hacerlo, con capitales golondrinas, con endeudamientos artificiales en el exterior. En su momento con el boom petrolero, eso fue verdad. El gobierno es el gran empresario del dólar barato. Entonces, cuando sale el ministro de Hacienda y dice, yo le estoy regalando plata a los cafeteros, lo que no cuenta es lo que les está robando con la revaluación y lo que les está robando a todos los campesinos. En resumen, el estado de la cuestión del paro agrario es muy sencillo. Los campesinos no saben lo que les pasa. Aquí se los contamos. Queridos campesinos, los arruinaron con un dólar barato, mientras sus costos siguen el ritmo de la inflación colombiana. El precio del dólar no solo se quedó estancado, sino que se redujo de 3.000 a 2.000 pesos en 10 años. Esa es la causa de su ruina. Y eso es extensivo al industrial, a la señora que tenía un tallercito para producir camisas y mandarlas al exterior. La arruinaron con el dólar barato. Y eso, multiplicado al infinito, da como resultado un país al que arruinó el gobierno de Juan Manuel Santos con una política económica absurda. Ese es el resultado de tener un mal gobierno, de tener un mal gobernante y luego un gobernante que elude la verdad y que la esconde. Este no es problema de los insumos, de la comercialización, del contrabando. Este es un problema de una política económica que arruinó a Colombia. Y lo estamos diciendo desde la hora de la verdad hace casi 10 años. Desde el momento en que salimos al aire en un 3 de mayo de hace 10 años, estamos diciendo van a arruinar el país. Y todo se volvió peor a partir del año 2010, cuando Juan Manuel Santos encontró que su única política económica era disminuir el precio del dólar para disminuir el valor de su endeudamiento y arruinar al productor colombiano. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.